estaban programados. Pues del examen de Derecho Civil, estoy transmitiendo la fecha únicamente del examen de Derecho Civil, examen final. Los demás esperemos el calendario, ¿verdad? Pero el mío, si ya me lo confirmaron, es el lunes 14, ¿oye? Ahí ya no va a ser ni martes ni jueves, es el lunes 14. Yo voy a estar enviándoselos al chat en su oportunidad. Mientras esperemos que ya venga autorizado y ya lo podamos compartir, pero por lo menos el mío sí lo puedo compartir. Eso significa que tenemos la clase de hoy, 27 de octubre, y la del próximo jueves, porque el martes nos afecta ese asueto porque no vamos a tener clase, ¿verdad? Se están riendo aquí que había programado la clase para las 5 de la tarde. A las 5 ya debimos de haber terminado. Entonces, repitiendo, tenemos la clase de hoy y la de hoy en 8. Y de hoy en 8 vamos a ver los temas de la sucesión intestada con compartición y masa hereditaria. Esos son los temas para finalizar. Y hoy tenemos el albaceazgo. Entonces, quería comentarles que con el albaceazgo agotamos la clase del día de hoy, ¿verdad? Y quedan pendientes los demás, que sería, repito, para de hoy en 8. Luego parece que los exámenes, no parece, los exámenes finales inician el lunes 7 de noviembre, y el de nosotros es el lunes 14 de noviembre, ¿de acuerdo? Bueno, pues quiero contarles que el albaceazgo es igual a decir ejecución testamentaria o ejecutor testamentario, es lo mismo. El albacea es una figura que se origina de un testamento, es decir, es una figura testamentaria porque es una disposición que hace el testador, obviamente cuando otorga su testamento. Pero ¿para qué sirve el albaceazgo? ¿Cuál es la función del albacea? ¿Verdad? ¿Cuál es la función del albacea? Pues el albacea realmente es la persona nombrada por el testador o el juez en su caso, porque el juez también puede nombrar un albacea, pero para eso hay casos específicos, porque repito, el albacea se origina de un testamento, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función de él? El albacea debe cumplir con todo lo ordenado en el testamento, siempre y cuando no sea contrario a la ley, y sean cosas obviamente lícitas, ¿verdad? El albacea tiene facultades generales y tiene facultades especiales, pero básicamente surge de la necesidad que tiene el testador de la existencia de una persona de su confianza para que se encargue de cumplir con su voluntad para después de su muerte. En el artículo 1041 tenemos la definición de albacea, por si alguien lo quiere leer, por favor. Sí, Gabriel. Por favor. Artículo 1041. Pongan atención. Albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador y no sean contrarias a las leyes. A las leyes, ok. Entonces, vean ahí cómo inicia ese artículo. Nos dice que el albacea o ejecutor testamentario, que es lo mismo, es la persona a quien el testador le encarga el cumplimiento de su voluntad, obviamente cuando él fallece, porque estamos en el derecho sucesorio, y aquí los efectos se van a dar cuando fallece la persona, ¿verdad? Aquí, en el tema del albaceazgo, también de acuerdo al artículo 1047, pues se puede conferir el albaceazgo a una persona o bien a varias. Y se puede también realizar ejecutar en forma mancomunada o una a continuación de la otra. Ahí lo tenemos, por favor, leer el artículo 1047. Vean lo que dice.
puede conferirse el albaceazgo a una o más personas para que lo ejerzan mancomunadamente, es decir, todos al mismo tiempo, o bien una después de otra, ¿verdad? Y el testador dirá, por ejemplo, que Juanita va a ejercer el albaceazgo 3 meses, Carmencito otros 2 meses y Paulo otros 3 meses. Entonces, esa es una de las formas, ¿verdad? Una a continuación de otra, o bien Carmen y Paulo en forma conjunta se van a encargar de la administración de la herencia, tal y como lo dispuso el testador. El cargo de albacea es un cargo personalísimo. Vean ahí el 1055. Eso significa que no se puede transmitir, no se puede sustituir y que cuando es un albacea judicial, pues se le tiene que exigir garantía y tiene la obligación también, tanto el albacea voluntario como el albacea judicial, pues tienen la obligación de rendir cuentas, ¿verdad? El artículo 1055 que les comentaba nos indica que el cargo de albacea no puede transmitirse. ¿Por qué? Porque es un cargo personalísimo. Sin embargo, puede otorgar mandatos, pero siempre es responsable él cuando otorgue ese mandato de la forma en que lo vaya a ejecutar la persona cuyo favor se le otorgue. Entonces, vean ahí, el cargo de albacea es meramente personal, no puede transmitirse ni sustituirse por el que lo ejerce. Pasan, sin embargo, a sus herederos las responsabilidades civiles en que hubiese incurrido por su administración. Entonces, ¿por qué la responsabilidad civil si se puede? Fortuna, esa también es personalísima, ¿verdad? Esa no se transmite. A eso se debe entonces que el cargo 55 sea un cargo personalista. Condiciones para ser albacea, todo lo tenemos regulado en el artículo 1048. Y vean, lo primero que solicita es que hayas cumplido los 18 años. ¿Por qué? Porque a los 18 años tienes tu capacidad de ejercicio y por lo tanto puedes ejercer por sí mismo y contraer las obligaciones también por sí mismo para cumplir con tus derechos y con tus obligaciones, ¿verdad? Ya no necesitas un representante legal o que puedas ejercer tu capacidad. Sea debe poder legalmente administrar bienes y de no ser capaz o no ser incapaz de herencia, porque se recuerdan ustedes que estudiamos las capacidades para suceder por indignidad, a eso se refiere. Recuerden que necesita también que la persona sea digna, ¿verdad? No debe de funciones judiciales, es decir, no puede ser juez, secretario de algún juzgado, según lo en el 1048, pero ya saben, Procuraduría General de la Nación, de acuerdo al decreto 2597. Eso que ya lo hemos estado viendo desde que estudiamos Derecho Civil, ¿verdad? Es el artículo primero de ese decreto 2597 y entonces debe entenderse que es la Procuraduría General de la Nación. ¿Alguien que quiera leer el artículo 1048 para fortalecer la explicación? Sí, Jennifer, por favor. Ok, licenciada. Artículo 1048. Para ser albacea se necesita haber cumplido 18 años de edad, poder legalmente administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos a título de herencia y no estar en actual servicio de funciones judiciales o del Ministerio Público, aunque se halle con licencia temporal, salvo en los casos de que se trate de las sucesiones de sus parientes. Ahí hagamos el alto entonces. Lo general, ¿verdad? La norma dispone que entonces no debes de estar en de funciones judiciales, pero la excepción, ¿cuál es? La excepción es, aunque te hayas con licencia temporal,
La excepción es los casos de que se trate de sucesiones, pero de tus parientes. La excepción, ahí sí puede. Hay dos clases de albacea, un albacea o ejecutor testamentario, o sea, que les mencioné, quien es nombrado por el Estado, también un albacea judicial nombrado por el juez. Ahora bien, ¿en qué caso los el juez puede nombrar siempre y cuando se lo pidieran los herederos, en los casos de rendición y cuando hace falta el que fue nombrado, ¿verdad? En el testamento. Ahí vean ustedes su artículo 1043, por favor, 1043. A continuación tenemos la guía conceptual número 22. En la guía 22 tenemos por un lado las facultades generales, son facultades generales y atribuciones albaceas, y en la siguiente columna están las facultades especiales de los albaceas. Entonces, de acuerdo, todas las facultades generales están en el artículo 1050. En el artículo 1053, si nos fijamos, veamos ese 1053, está también legados específicos y asegurar el pago de los demás legados, ¿verdad? Cuando ya se ha practicado el inventario. Facultad general, pero todas reguladas en el 1050, la mayoría, mejor dicho, consignar más, ¿verdad? Y siempre y cuando sean lícitas, entonces hay que cumplirlas. Pero de acuerdo con el artículo 1050, pues entre las facultades y atribuciones generales, anoten ahí, por favor. No sé, salió un mensaje ahí. ¿Hay algún problema con la transmisión? Sí, licenciada, se está así como que se está trabando mucho. Se está congelando bastante, licenciada. ¿Qué será? Y ahorita, pues, vamos a ver qué estará pasando. ¿Por qué no me habían dicho? Vamos a seguir continuando. Qué raro, ¿verdad? Es el internet que no funciona. Bueno, sigamos, ahí se ve bien la cuestión. Bueno, ¿entendieron la primera parte o la repito así en resumen? Si la pudiera repetir, por favor, licenciada. Bueno, ¿y ahorita cómo se ve la transmisión? Ahorita está bien, licenciada. ¿Está bien? Va, vamos. Sí, ahorita sí se ve bien claro. Ahorita se oye claro. ¿Y me miran? No. ¿Para qué quieren verme? Mejor me escuchan. Voy a decir el resumencito. Vaya, Lucía, no tenga pena, aquí vamos. Pero háganmelo saber porque yo no vi, hoy no vi el chat. No vi. Bueno, entonces, repito. Me indican aquí si están escuchando bien y si se está transmitiendo bien. Oigan, por favor. Les comentaba que cuando uno habla del albaceazgo es igual a decir ejecutor testamentario o ejecución testamentaria. Les comentaba que el albacea pues tiene su origen en un testamento y porque es nombrado por el testador. También puede ser nombrado por el juez, pero en casos bien específicos que vamos a ver después. El cargo de albacea realmente surge de la necesidad que tiene el testador de que exista una persona que sea de su confianza para que se encargue del cumplimiento de su voluntad para después de la muerte. No olviden que cuando hablamos del derecho de sucesorio, del derecho sucesorio, sus efectos se van a dar a partir de la muerte de una persona. En el artículo 1041
tenemos también una definición de albacea y nos indica que el albacea o ejecutor testamentario pues es la persona a quien el testador le encarga el cumplimiento de su voluntad, que los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente le consigne el testador, le haya conferido el testador y que no sean contrarias a la ley, o sea, deben ser facultades lícitas, ¿verdad? Luego tenemos que el albaceazgo se le puede otorgar a una persona o también a varias. Y entonces, cuando se otorga a varias personas, pues pueden ejercerlo en forma mancomunada o conjunta, pero también lo pueden ejercer una después de otra. Y ahí pueden leer su artículo 1047. El cargo de albacea es un cargo personalísimo. ¿Qué significa eso? Significa que admitir tu cargo de albacea es ser sustituido. Se te puede nombrar el judicial, pero eso es única y exclusivamente en los casos de renuncia, promoción o de que faltase el albacea que fue designado en el testamento. Entonces, vean ese artículo 1055, por favor. En el 1055 tenemos entonces que el cargo de albacea es meramente personal, que no puede ni sustituirse por el que lo hace. Pasan, sin embargo, a sus herederos las responsabilidades civiles en que hubiera incurrido por su administración, y les comentaba que la responsabilidad civil sí se puede transmitir, lo que no sucede con la responsabilidad penal, que esa es personalísima, ¿verdad? Esa es solo a la persona que es la responsable, se le impone. Bueno, menos mal, ¿verdad? Porque imagínense que los de albacea los encontramos en el artículo 1048. 48 tenemos en primer lugar, solicita que haya cumplido, ¿por qué? Con los 18 años de edad sabemos que tenemos capacidad. Eso significa que podemos ejercer nuestros derechos y por sí mismo, ¿verdad? Ya no vamos a tener quien nos represente. Administrar bienes, a no ser a título de para suceder por indignidad. Se recuerdan que las vimos en las primeras. También solicitar estar en actual servicio. Yo les decía que de acuerdo con el decreto se está trazando, ¿qué estará pasando? Bueno, pero lo anterior sí estaba bien, ¿verdad? No sé por qué se está trabando, ¿verdad? Bueno, sí, lo anterior y corre, voy a repetir las condiciones legales para el albacea. Ajá, bueno, porque ahí es donde empezó el problema. Vayan sacándome cuando trabe y repito esa parte. Ahorita vamos a repetir las condiciones para el albacea. ¿Se escucha bien ahorita, compañeros? Sí, licenciada. Ok, gracias. Les comentaba entonces que las condiciones, estamos en el 1048, que nuestra legislación solicita entonces haber cumplido 18 años de edad, obviamente porque en ese momento ya tenemos una capacidad de ejercicio, es decir, que podemos ejercer por sí mismos nuestros derechos y cumplir con nuestra vida. También el albacea debe registrar bienes, es decir, que a título de herencia, y ahí les hice referencia a las incapacidades para suceder por indignidad, las
las clases anteriores. Tampoco debes de estar en el actual servicio de funciones judiciales, o sea, en el organismo judicial o del Ministerio. Nuestro artículo 1048, el decreto 2597, Procuraduría General de la Nación, aunque te encuentres con licencia. En la excepción, los casos de excepción son entonces de sus parientes. Ahí pueden ampliar el tema con la lectura del artículo 1048 y así yo ya explico la otra parte para que no se caiga el tema este. No me había pasado esto. Entre las clases de albacea tenemos un albacea testamentario, que es el designado en el testamento, ¿verdad? Obviamente fue nombrado por el testador, pero también hay un albacea judicial. El albacea judicial es nombrado por el juez. ¿En qué casos? Pues es nombrado por el juez en caso de que el albacea renuncie, en caso de que haya necesidad de la remoción del albacea o bien porque haga falta el albacea que estuvo nombrado en el testamento. Y cuando así lo soliciten, obviamente, los herederos. Ahí lo tienen en el artículo 1043. Ahora sí, pasamos a la guía número 22. ¿Vamos bien? ¿Va bien la cosa ahorita? ¿Alguien ahí que me explique? Sí, licenciada. Bueno, pues porque para eso les pregunto, si no, voy a seguir hablando y al final. Pasamos ahora a las facultades de los albaceas. Ya vimos que el testador le puede encomendar varias facultades siempre y cuando sean lícitas, ¿verdad? No sean contrarias a la ley. Hay facultades generales y facultades especiales que están reguladas en el Código Civil. Por ejemplo, en el artículo 1050, ubiquen el artículo 1050. Ahí están reguladas la mayoría de las facultades generales, porque hay otras que están dispersas en el artículo 1054 y 1053. Por ejemplo, el albacea tiene como atributo con los funerales del tesoro del capital del albacea. Entonces, con arreglo al ordenar las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. Entonces, ahí me ponen mariachis, dinero, por ejemplo, ¿verdad? Otros les gustan los mariachis. En segundo lugar, debe esta protección y seguridad de los bienes de la herencia, ¿verdad? Obvio, porque también el albacea tiene esa función de administrar los bienes hasta que tomen posesión de ellos los herederos. Y además se entrecorta, ¿verdad? Otra vez. ¿Qué será? Que descansemos un ratito y seguir con las facultades generales. Qué raro, ¿verdad, mucha? O sea, licenciada, podría apagar su cámara tal vez para que haya mejor señal. Ha aprobado con la cámara. Bueno, entonces no me quieren ver. Adiós. No, la voy a apagar ahorita y ustedes me van indicando ahí. Me indican siempre, mucha, ahí, por favor. Voy a repetir las facultades de... Ya se me olvidó el nombre. Las facultades generales del albacea. Es comentada con el artículo de facultades del albacea. También hay dos artículos, el 1054 y el 1053. Entrega de legados, ¿verdad? Ya lo vamos a ver. En el 1050 tenemos esas funciones, esas atribuciones. Por ejemplo, el encargado de disponer y pagar el testador
con arreglo al ordenado por el testador, ¿verdad? Y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. Es lo que les comentaba hace un rato, que el testador puede disponer que le lleven mariachis al día, que lo entierren y para eso deja él una cantidad específica como parte de la herencia, y porque no se va a afectar el patrimonio del albacea, ¿verdad? No solo tiene que administrar y cumplir con todo lo que le diga el testador, perdón, y todavía tienen que pagar los mariachis. Por eso dice esto, y en defecto de posibilidades de la herencia. Subrayen eso. Pero sigamos. Perdón, licenciada, ¿podría repetir lo que hay que subrayar? Disculpe. Posibilidades de la herencia. Gracias. Es porque no afectar el patrimonio del albacea, ¿no? Atribuciones tienen que cumplir con las disposiciones del heredero y todavía sí, no, ¿verdad? Es hasta donde alcanza. Recuerden que eso obedece a que la aceptación de la herencia se hace bajo beneficio de inventario, ¿verdad? Hasta donde alcanza la herencia. Deben hacer también las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes, porque esa es la función del albacea. Cuidarlos, protegerlos, tenerlos seguros, porque el albacea es el encargado de hacer la partición de la herencia y entregarlos a los herederos y también de entregar los legados. Luego tenemos que también el albacea debe de hacer inventario con intervención de los herederos. Después vienen los reclamos, ¿verdad? Sí, que dejó 6 caballos y ahora solo hay 4. Y cuando no los haya, pues cuando no haya dinero, con la de los interesados en los bienes. Por eso es necesario el inventario. El albacea tiene que también pagar las deudas y legados, obviamente, y vuelvo a repetir, de la herencia, ¿verdad? No de su patrimonio. También debe de administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de ellos, porque recuerden que después del otorgamiento del testamento, pues fallece la persona y tendrá que tramitarse, radicarse, dice la ley, el proceso sucesorio testamentario respectivo, que ustedes eligen si acuden ante un órgano jurisdiccional competente o bien en la vía voluntaria para que los realice un notario. También deben de tomar en cuenta que la representación de la sucesión para demandar y responder en juicio, salvo prohibición del testador, la tiene él, ¿verdad? Siempre y cuando no haya sido removido, ni haya declaratoria de herederos de acuerdo al artículo, ahí ya vamos a otro artículo que es el 1054. En el artículo 1053, que es otra de las facultades generales que tiene, resulta que al practicarse el inventario, el albacea cuidará que se entreguen los legados específicos y debe asegurar el pago de los demás legados a su satisfacción. Y quedará la herencia en poder de los herederos, aunque no haya transcurrido el término legal del albaceazgo, que si no fue estipulado en el testamento, pues entonces será de un año. Luego tenemos en el 1054 que mientras el albacea no sea removido ni haya declaratoria de herederos, pues tiene la representación de la sucesión, tal y como se los acabo de leer, para demandar y responder en juicio, salvo prohibición del testador, ¿verdad? Pero si no lo prohibió, tiene también esa representación. Eso es en cuanto al tema de las facultades generales. Hoy sí nos está cayendo el tema mucho. ¿Estamos bien? Sí, está bien la señal, licenciada. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a las facultades especiales. Dentro de las facultades especiales, pues los albaceas pueden otorgar poderes especiales.
en relación a los actos que a ellos les competen, ¿verdad? Pero siguen siendo personalmente responsables de los actos del mandatario, porque recuerden que es un cargo personalísimo, ¿verdad? También el albacea tiene como función especial hacer la partición de la herencia inmediatamente de haberse aprobado el inventario y la cuenta de la administración. Y ahí lo tienen en el artículo 1085, ¿vean? Aprobados el inventario y la cuenta de administración, el albacea debe hacer inmediatamente la partición de la herencia. Entonces ahí ya distribuye la herencia, distribuye legados y van adquiriendo poco a poco los herederos la propiedad de los mismos. Vamos bien, ¿verdad? Luego, ¿vamos bien? Ustedes muchos no me dicen. ¿Vamos bien? Yo con el estrés aquí que sí que no, qué feo. Espero que el próximo año ya las clases sean presenciales. Bueno, hemos visto entonces que el albacea tiene facultades generales y tiene facultades especiales, pero también tiene prohibiciones. Y ahí en el artículo 1057, vayan anotando, ¿verdad? Tiene la prohibición, por ejemplo, de que el albacea durante el ejercicio del albaceazgo y mientras no estén aprobadas las cuentas de la administración, no puede adquirir por sí mismo ni por medio de otra persona bienes de la testamentaria, ni créditos contra ello, porque eso provoca la nulidad de los mismos. Ahí lo tienen 1057. Luego en el artículo 1058 y 1059 tenemos el plazo para que el albacea ejerza sus encargos, ¿verdad? O sus funciones. Pues el albacea, cuando el testador no le fijó plazo, deberá cumplir en el testamento, obviamente, pues deberá cumplir su encargo en un año contado desde la fecha de aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieron sobre la validez o nulidad del testamento, porque del testamento en sí o de alguna disposición testamentaria. Porque recuerden también que la persona puede otorgar testamento, pero si no cumple con los requisitos legales, cualquiera de los que estén interesados en eso puede impugnarlo. Entonces, a eso se refiere. Luego tenemos ahí el año, ¿verdad? Si en caso no fue estipulado en el testamento. Pero luego vemos que si ese año no le fue suficiente al albacea para ejercer su cargo, entonces puede ampliarse el plazo legal, pero el testador también tendría que señalarlo en su testamento, ¿verdad? Expresamente indicar la prórroga. Pero si no lo hubiera hecho, entonces se entiende prorrogado por un plazo de un año. Ahora bien, si transcurre la prórroga y todavía no se ha podido cumplir con la voluntad del testador, ahí sí podrá el juez conceder otra por el tiempo que fuere necesario, atendiendo las circunstancias del caso, según el artículo 1059. ¿Lo están ubicando ahí el 1059? ¿Sí? Sí, licenciada. Ok, 1059, 1060, ¿no? En el 1060 también tenemos que los herederos y legatarios pues podrán de común acuerdo por prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que crean necesario, pero si el acuerdo fuese solo por la mayoría, la prórroga no puede exceder de un año. Ahora bien, ¿y en qué casos procede la remoción del albacea? De acuerdo al artículo 1066, pues la remoción del albacea procede por causa de negligencia, o sea, nombran el albacea y no se preocupa de cuidar los bienes, de cumplir con la voluntad, la última voluntad del testador, o bien como lo dejaron como albacea tiene la administración de la herencia, pues abusa entonces en sus favores. Entonces, en esos casos pueden ser removidos, ¿verdad? Cualquiera que fuera su clase y la extensión. Y siempre se realiza a petición de
los interesados en los bienes. Eso es en cuanto a remover al albacea, pero también el albaceazgo tiene un plazo, tiene formas, mejor dicho, en las que termina. Y por eso el albaceazgo termina en primer lugar por la muerte del albacea, ¿verdad? Por imposibilidad, tal vez se enfermó, por renuncia o remoción del albacea y por el vencimiento del plazo señalado por el testador. Entonces, por la ley y en su caso por los interesados, pueden pedir que finalice también ese cargo de albacea. Ahora la pregunta, ¿será que un albacea puede ser heredero? ¿Qué piensan ustedes? Que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Una cosa es ser heredero, o sea, me voy a beneficiar con la asignación a título universal de la herencia. Pero tal vez no soy heredero y solo voy a ser albacea. ¿O podré ser albacea y heredero? Esa es mi pregunta ahora. Yo pienso que sí se puede, licenciada. Sí se puede. Veamos el 1063. Muy bien. Gracias, gracias. En el 1063 está regulado los honorarios. Mire, váyanse al 1063, por favor. Ahí están regulados los honorarios del albacea. Y el albacea, si no es heredero o legatario, pues tiene derecho a cobrar por su trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí en este artículo está un rango de los honorarios que puede cobrar el albacea en caso no haya sido heredero. Ahora, si es heredero, no, ¿verdad? Porque no se nos va a tener el beneficio de la herencia y todavía va a cobrar por la administración, no, ¿verdad? Entonces, vean que el artículo es claro. El albacea, si no fuera heredero o legatario, entonces tendrá por su trabajo los honorarios, ¿verdad?, de 2%, el valor de los bienes administrados o inventariados, si la cantidad llega o pasa de 50,000, el 3%, etcétera, etcétera. Y así termino el tema del albacea. Los gastos del albaceazgo, ¿de dónde creen que se va a originar? De la herencia, ¿no? Exacto. Vean el artículo 1062, por favor. ¿Quién lo quiere leer? ¿Yo, licenciada? Paulo levantó la mano ahí. Paulo, léete el 1062. Bueno, artículo 1062. Gastos. Ajá. Los gastos del albaceazgo se pagarán de la herencia. Exacto. Ahí es un articulito de todos los gastos que se ocasionen del producto del albaceazgo, entonces se van a pagar de la herencia, ¿verdad? Y no olvidemos siempre que está la aceptación bajo beneficio de inventario. Eso implica que el patrimonio del heredero, del legatario y en este caso del albacea no tiene que verse perjudicado por una disposición testamentaria, ¿verdad? En aquellos casos en donde el pasivo es mayor que el activo, ¿verdad? Entonces, ahí finalizo la exposición tan atropellada el día de hoy. No sé si tienen alguna duda y si me pudieron escuchar lo último. Todo claro, lo último, licenciado. ¿Todo claro? Vale. Entonces, chicos, vean la próxima clase, que es dentro de 8 días exactamente. Tenemos el tema de la sucesión intestada con la partición y masa hereditaria. Y ahí finalizamos nuestros contenidos para el examen final, que van a ser evaluados en el examen final y también el curso. Por hoy tienen descanso el día martes para que coman mucho fiambre y mucho ayote. Pasen feliz tarde. Gracias, licenciada. Feliz tarde. Hasta luego, licenciado. Gracias a las Feliz tarde, personas, gracias a las personas que me aconsejaron apagar la cámara, porque ahí ya no hubo problema, ¿verdad? Sí, licenciada, eso es una buena, por la señal. A veces está un poco cargada y cuando uno apaga la cámara, pues ya no tiene tanto.
Ahora estoy entendiendo su situación. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Pasen feliz tarde. Feliz descanso, licenciada. Igualmente, gracias, muchachos.